Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presento este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Nueva Zelanda. Este país encabeza el primer acuerdo comercial indígena del mundo. Nueva Zelanda ha dado un paso innovador en la historia mundial al liderar el primer acuerdo comercial para pueblos indígenas. El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial para los Pueblos Indígenas, copresidido por Pita Titene de Nordland, tiene como objetivo potenciar los negocios indígenas, facilitar el comercio entre las comunidades indígenas y promover valores como el desarrollo sostenible. Este acuerdo se inició durante la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Nueva Zelanda en 2021 y ha obtenido el apoyo de países como Canadá, Australia y Taiwán como miembros fundadores, con Estados Unidos participando como observador y otros países interesados en unirse. Inspirado en el modelo del Te Tiriti o Waitangi, Tratado de Waitangi de Nueva Zelanda, este acuerdo reconoce la magnitud de la economía indígena mundial y promueve prácticas empresariales éticas. A través de reuniones virtuales y encuentros presenciales previstos, el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial para Pueblos Indígenas tiene como objetivo generar beneficios tangibles para las comunidades indígenas a nivel global. Taiwán. Los pueblos indígenas de Taiwán, una lucha por la supervivencia cultural y la autodeterminación. Recientemente, periodistas de Wakaata Maorí trabajaron en Taiwán y descubrieron profundas conexiones entre los maorí y las comunidades indígenas taiwanesas, unidas por luchas compartidas para la preservación cultural y la autodeterminación. Al igual que los maorí, las 16 tribus indígenas de Taiwán enfrentan el peligro de extinción lingüística, lo que ha llevado a líderes como Akawian Pakawian a impulsar la revitalización del idioma entre los jóvenes. De manera similar, el artista del tatuaje, Kadhui Padhidres, trabaja para recuperar las prácticas tradicionales de tatuaje, conectando a las familias con su herencia ancestral. Estos esfuerzos simbolizan un renacimiento cultural que desafía la asimilación y afirma la soberanía frente a la marginación histórica y las presiones actuales de China. La lucha de los pueblos indígenas de Taiwán por latino Rangatiratanga, autodeterminación, refleja la lucha global de las comunidades indígenas para asegurar su supervivencia cultural y autonomía política. Esto fomenta la solidaridad y una visión de culturas vibrantes y autogobernadas en todo el mundo. Filipinas. El auge minero amenaza a las comunidades indígenas y la biodiversidad. Una nueva investigación revela que el impulso del gobierno filipino por la explotación de minerales críticos como el níquel y el cobre está poniendo en peligro a las comunidades indígenas y a los ecosistemas vitales. Actualmente, una quinta parte del territorio de Filipinas está cubierta por concesiones mineras y una cuarta parte de estas se superpone con áreas protegidas de biodiversidad y tierras indígenas. Esta expansión ha generado despojos de tierras significativos de las comunidades indígenas, equivalentes a una extensión de tierra mayor que Timor-Leste, país del sur de Asia. Además, el informe señala un preocupante aumento en la violencia contra defensores del medio ambiente, con el ejército vinculado en la mayoría de los asesinatos y detenciones. Este boom verde por minerales está alimentando los despojos de tierras, destruyendo ecosistemas e intensificando la militarización, lo que genera preocupaciones sobre los costos humanos y ambientales de la transición energética. Aunque la demanda mundial de energía renovable impulsa la búsqueda de estos minerales, expertos advierten que el boom verde no debe poner en riesgo los derechos humanos ni la protección ambiental.
Kenia. El gobierno culpa a los pueblos indígenas por la deforestación. Las expulsiones continuas de los indígenas Ogiek del bosque Mau en Kenia, a quienes el gobierno culpa por la deforestación, no han logrado detener la pérdida forestal, según datos satelitales de 2024 que muestran daños significativos en la región. A pesar de un fallo judicial de 2017 que reconoció a los Ogiek como los propietarios ancestrales del bosque y ordenó su compensación, se ha tomado poca acción al respecto. Incluso después de la expulsión de más de 700 personas Ogiek en noviembre de 2023, los funcionarios gubernamentales siguen siendo escépticos ante los hallazgos sobre la deforestación. Incluso siguen atribuyendo los daños a las comunidades locales. Por el contrario, Daniel Covey, director del Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek, que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas, señaló que las expulsiones son en realidad las responsables de las pérdidas forestales. Camerún. Los pueblos indígenas en riesgo de quedarse sin nacionalidad. Los pueblos indígenas de Camerún, en su mayoría cazadores y recolectores, han cruzado durante siglos fronteras internacionales poco vigiladas en busca de alimentos y caza. Las comunidades indígenas Baka y Bayeli enfrentan crecientes desafíos debido a la falta de actas de nacimiento, lo que les limita el acceso a servicios esenciales como la educación, la atención médica y el empleo. Muchos niños Baka, como Francis, de 11 años, luchan por alcanzar sus sueños debido a la ausencia de documentos de identificación. El gobierno camerunés ha reconocido este problema y un proyecto de ley reciente busca abordarse nombrándolos apátridas. No pertenecen a ningún país, promoviendo el acceso a documentos de nacionalidad, aunque aún queda mucho por hacer para ayudar a estas comunidades marginadas. Nicaragua. Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a este país por violar derechos de pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado de Nicaragua por violar diversos derechos de los pueblos indígenas en el marco de un proyecto de canal interoceánico que sería desarrollado por una empresa china, del cual no realizó una consulta previa a las comunidades ni estudios ambientales. La Corte IDH determinó que Nicaragua es responsable de violar los derechos a participar de la vida cultural, los derechos políticos a la propiedad, garantías judiciales, protección judicial, el derecho a un medio ambiente sano y al de una consulta previa, libre e informada, en perjuicio de las comunidades indígenas Rama y Criol. La Corte IDH determinó que Nicaragua es responsable de violar los derechos a participar de la vida cultural, los derechos políticos a la propiedad, garantías judiciales, protección judicial, el derecho a un medio ambiente sano y al de una consulta previa, libre e informada, en perjuicio de las comunidades indígenas Rama y Criol, Monkey Point y la comunidad negra Creol de Bluefields. El vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovich, notificó la sentencia a las partes en un acto virtual en el que no hubo representación del Estado de Nicaragua, que desde 2022 fue declarado en desacato por no atender resoluciones del Tribunal Internacional ni responder comunicaciones. Chile. Escuela forma a mujeres indígenas para incidir en la lucha climática. En el contexto latinoamericano, la crisis climática ha tenido impactos ambientales desiguales para la población. Las respuestas institucionales han tendido a reproducir desigualdades en aspectos como el género, la etnia y la territorialidad. Las mujeres indígenas y afrodescendientes son parte de la población más afectada. En este escenario, mujeres indígenas de distintos orígenes territoriales han sido las protagonistas del impulso de las organizaciones de base. Gracias a su organización colectiva y al profundo conocimiento de sus entornos, han logrado preservar modos de vida interdependientes con la naturaleza y amenazados por la crisis climática.
Una de las principales estrategias de las mujeres indígenas para la incidencia ha sido la formación. Organizaciones de gran trayectoria como la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y la Coordinadora Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios en Chile han generado iniciativas para robustecer sus liderazgos y acciones. Por su parte, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe fortalece las capacidades en temas relacionados con la crisis climática, biodiversidad y conocimientos tradicionales. Su objetivo es poner en valor los conocimientos indígenas y presentarlos como soluciones para la crisis ambiental. Argentina. Tecpetrol, gigante petrolero, enciende conflicto en comunidades de Jujuy para incursionar en el negocio del litio. Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias en la provincia argentina de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional italo-argentina Techin, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la laguna de Guayatayoc, un área habitada por 38 comunidades indígenas. El viernes 15 de noviembre, representantes de comunidades indígenas de la cuenca presentaron sus demandas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Solicitaron la creación de zonas libres de minería. La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral, cultural, social y comunitaria de las comunidades indígenas. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social, afirma Pia Marcelliani, directora de la política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ecuador. Miles de indígenas marchan contra el gobierno por largos apagones y crisis económica. Miles de indígenas marcharon el viernes por las principales calles de Latacunga, ciudad andina del centro de Ecuador, para protestar contra los prolongados apagones de hasta 14 horas, la inseguridad, la violencia criminal y la crisis económica, cuya responsabilidad atribuyen al gobierno del presidente Daniel Noboa. La movilización, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la mayor organización indígena del país, se realizó horas antes de la convocatoria de grupos sindicalistas para otra manifestación en Quito. Latacunga, situada a 80 kilómetros del sur de la capital, es parte de la provincia Cotopaxi, que alberga una importante población indígena. El Salvador. Lideresas indígenas le quitan el velo a la violencia de género. Un grupo de 25 activistas de los pueblos náhuatl Pipil, Lenca y Cacahuira trabajan juntas para visibilizar el maltrato en sus comunidades. Más de la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión. En los últimos 3 años, 25 lideresas han recopilado información de cerca de 600 mujeres indígenas a través de encuestas que miden indicadores de violencia y que delatan que más de la mitad de ellas han sido víctimas de algún tipo de maltrato. De esa necesidad de cambiar el futuro surgió el Observatorio, una iniciativa de la Red Nacional de Mujeres Indígenas de El Salvador, con el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.